atentamente. Gracias por hacernos acordar. Entonces, ¿ahora sí se está grabando? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí tienen que descomponer la alineación biomecánica de los diferentes segmentos, tanto la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Probablemente no cambien mucho, ¿ya? Pero igual tienen que hacer el ejercicio mental para poder realizar este ítem. Después, las activaciones musculares. ¿Qué activaciones musculares? O sea, se refiere, por ejemplo, cuando ustedes hacen este movimiento, la fase 1, que es el despegue de los muslos de la silla, ¿qué músculos están actuando principalmente? ¿Ya? Por ejemplo, en el despegue del muslo de la silla, los músculos que están actuando principalmente para dar el impulso es el cuádriceps, ¿no es cierto?, que está actuando de una manera concéntrica porque está tratando de extender esa rodilla, y el glúteo mayor, por ejemplo, está en contracción excéntrica en ese momento. ¿Ya? La idea es que hablen de grupos musculares, no estamos pidiendo que ustedes hablen de glúteo mayor específicamente, o cuádriceps como yo se lo ejemplifiqué. Pueden hablar de los extensores de rodilla, pueden hablar de los extensores de cadera, los flexores de cadera, ¿ya? Y tratar de ir incorporando ese lenguaje a través de grupos musculares. No sé si hasta acá hay alguna duda, chicos. Acá van a tener que hacer harto análisis. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ya, entonces acá en el cuarto punto, el cuarto componente de movimiento que tienen que evaluar o analizar la estabilidad versus movilidad. Como yo les explicaba en la cápsula, siempre hay un segmento que estabiliza y otro que moviliza. Por ejemplo, en este caso, ¿qué segmento estaría estabilizando? Se fijan que se está haciendo impulso con la silla, por lo tanto está estabilizando a través de las extremidades superiores y también está estabilizando a través de las extremidades inferiores para permitir el movimiento de las rodillas y las caderas. ¿Ya? Siempre hay un segmento que estabiliza y moviliza. Entonces ustedes tienen que determinar, solamente escribir acá si, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, que es un movimiento que estabiliza en la primera fase las extremidades superiores y las extremidades inferiores. No así les va a pasar con este otro, que acá no está estabilizándose precisamente con una extremidad superior, sino que se está estabilizando con un hemicuerpo. ¿Ya? Entonces el decúbito lateral estabiliza todo un lado para permitir el movimiento del otro. Entonces uno puede estabilizar un segmento, una articulación, o puede estabilizar todo un hemicuerpo para el movimiento. La carga de peso. ¿Cómo tienen que analizar este ítem de la carga de peso? Este ítem se refiere a cómo se transfiere la carga de peso. Por ejemplo, en la fase 1, la carga de peso, ¿no es cierto?, para permitir este movimiento, se traslada hacia anterior, hacia las extremidades superiores y hacia la anterior, hacia anterior del cuerpo. Pueden también ayudarse con los centros de gravedad. ¿Ya? Las asimetrías. Hay movimientos que son asimétricos y otros que no son tan asimétricos. Si ustedes observan este movimiento, esta primera fase, podríamos decir que es un movimiento más bien simétrico o asimétrico. Esa es la pregunta que tienen que hacerse para responder esto. Como observan acá, no es un movimiento tan asimétrico. A diferencia, por ejemplo, de este, que se observa que un hemicuerpo funciona distinto al otro. Las compensaciones o estrategias de control postural. ¿Cuáles son las compensaciones que se están utilizando? Esto se refiere a por ejemplo, en este caso, seguimos con el caso del despegue del muslo de la silla, uno se podría perfectamente incorporar del sedente al bípedo sin usar los brazos, ¿ya? Entonces, esto estaría siendo una compensación, ¿ya? Ahora, las estrategias de control postural que se están utilizando, acá tienen que evidenciarse la estrategia de tobillo, de cadera, o la estrategia ya de paso, ¿ya? Aquí ustedes quizás van a evidenciar que en esta primera fase lo que más se está utilizando es el control de tobillo, y quizás en esta más el control de cadera. Disociaciones. La disociación es poder movilizar un segmento respecto al otro, o también se habla de disociación a nivel del tronco. Si se observa acá en este movimiento,
no existen grandes disociaciones, a nivel de tronco no existe, ¿ya? Podría ser que existiera a nivel de extremidades superiores, y eso es lo que tienen que ustedes que analizar, pero a diferencia de este caso, que cuando ustedes lo experimenten y lo trabajen, se van a dar cuenta que sí existe una disociación a nivel de tronco, y aquí tienen que determinar en qué fase está esa disociación de tronco, ¿ya? Y también de las extremidades. Los sistemas sensoriales que están involucrados, ¿ya? Si es el visual, el táctil, el propioceptivo, ustedes tienen que determinar basándose en la guía anterior. Y también determinar las vías ascendentes y descendentes involucrados. Estos dos ítems de acá abajo, el 9 y 10, son cosas que ustedes ya han aprendido y que vamos a seguir reforzando a lo largo de todas estas 4 semanas respecto a los sistemas sensoriales y las vías ascendentes y descendentes que están involucradas. Lo mismo tienen que realizar en la actividad número 2, con estas 3 fases, hacer el mismo análisis. Siempre el primero es el que más cuesta, y después ya, ya es más, se va a tornar más fácil. Acá también se fijan que acá, por ejemplo, es muy simétrico en esta primera parte, y en la fase 2 es muy asimétrico, y ahí ustedes tienen que hacer su análisis de la base de apoyo, la alineación, etc. Y en la actividad número 4, ustedes tienen que practicar, todos los de grupo tienen que practicar, bueno, tienen que primero elegir uno de estos tres transiciones. Ya una vez que la eligen y determinan cuál es la que van a trabajar como grupo, tienen que los 6 integrantes del grupo realizarla. Ya ahí lo pueden hacer en una videollamada Zoom y ver cómo lo hace cada uno. Y determinar cuál es el que lo hace. Probablemente se van a dar cuenta que todos lo hacen igual, pero va a haber uno de los integrantes que lo hace muy distinto a los otros. Y en base a eso, tienen que sacar una fotito de ese integrante haciendo la fase 1 de la secuencia que ustedes determinaron, insertarla acá, insertar acá la fase 2, la fase 3. Y acá hacer un análisis en base a los componentes del movimiento y determinar por qué creen ustedes que ese estudiante está modificando ciertos componentes del movimiento. ¿Ya? Una vez terminado eso, tienen que hacer su reflexión de manera individual, qué me gustó, qué aprendí, qué debo reforzar o me costó, y cómo me sentí. Y esa es la tarea o desafío de esta semana, que, bueno, igual está bastante largo, pero tienen que tratar de hacerlo con tiempo. No sé si tienen alguna duda. Me gustaría saber si tienen alguna duda, si habían leído la tarea. Aprovechen. ¿No? ¿No hay Yo duda? por lo menos no tengo ninguna duda. La Natalia. Ya, no hay ninguna duda. Yo creo que a medida que vayan haciéndolo, les van a ir saliendo dudas. Por eso creo que es importante que comiencen a trabajar desde ya, para que mañana aprovechen el foro y podamos responder sus inquietudes. Y también el día viernes, que se van a juntar en el horario de clases por grupo a trabajar, para que yo pueda pasar, y la profesora Nicole, podamos pasar por los diferentes grupos a apoyarlos para que puedan seguir manteniendo sus notas que tienen hasta el momento. Y lo más importante, aprender cómo se analiza un movimiento. Esta primera parte es como un proceso mental mucho más fino que ustedes están realizando a través de esta tarea, pero después se dan cuenta que una vez que lo hacen, esto les va a salir mucho más fluido en ramos que vienen, porque el análisis de movimiento lo tienen que analizar, o sea, esta forma de análisis van a tener que utilizarla con niños, con adultos mayores, cada vez que ustedes evalúan un paciente. Esta es una parte de la evaluación kinesiológica, ¿ya? Así que ya están haciendo evaluación, de cierta manera, con todo lo que están aprendiendo. La profesora Nicole aquí escribe que los grupos son los mismos que se han inscrito para los otros talleres. Sí, eso es importante, no cambiar los grupos, y si alguien los cambia, tienen que avisarnos con tiempo para poder asignarlo a otro, o bien si va a trabajar de manera individual. La idea es que trabajen en grupo. Ya. ¿Alguna otra duda?
¿Algún comentario, duda? ¿Y el Constanza. viernes es a las 9 la clase? Sí, a las 9 de la mañana. Ya. Sí. Igual que hoy día, entonces ahí ustedes la idea es que se pongan ya sigan trabajando, ya se deben haber juntado antes y seguramente van a salir dudas, siempre salen dudas cuando uno empieza a realizar los trabajos. Recuerden que tienen hasta el domingo para la entrega. Yo solamente reforzar lo que menciona la profesora Cristina. Recuerden que es importante que se junten con sus grupos, que no les pase como en el taller 2 algunos, voy a hablar de manera general, que independiente que nosotras coloquemos que sea, que ustedes evidencien o saquen foto a un compañero, no quiere decir que los otros no lo puedan hacer. Lo que pasa es que para que no sea un informe tan extenso, les pedimos uno. Entonces no se trata que se dividan el trabajo de que, no sé, 2 hacen la 1, 2 hacen la 2, 2 hacen la 3. Se trata de que hacen las experiencias cuando hay experimentación y se reúnen. El tiempo para reunirse que les damos nosotros es el viernes y contestan como grupo toda esa información. Ahora, aunque se lo dividan, todo el grupo tiene que revisar las respuestas, porque si se dan cuenta, las respuestas se van construyendo a lo largo del informe. Entonces nos damos cuenta cuando lo contestan de manera separada, ¿ya? Entonces eso. No es que nosotros les digamos que vienen esta cantidad de contenido para tarea y que se lo tengan que dividir. Sigue siendo un trabajo en grupo, ¿ya? Entonces eso siempre recuérdenlo. Tienen que en algún momento juntarse a revisarlo completo. Sí, eso es importante.